Cálculo, clase número 14, corresponde a desarrollo en serie de potencias. Vamos a ver el polinomio de Taylor y una aplicación del polinomio para aproximar funciones. Bueno, consideramos una función derivable en un entorno x0. Esa función va a admitir, si es derivable, una aproximación polinómica p, que va a ser precisamente el polinomio de Taylor, donde va a haber una diferencia real R entre la función evaluada en los valores del entorno de x0 y el polinomio evaluado en los valores del entorno de x0. Es decir, el polinomio p y la función f en el entorno tienen un comportamiento similar. La diferencia evaluativa entre los dos es R. Bueno, vamos a hacer el desarrollo de la fórmula del polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor va a ser precisamente esta aproximación polinómica. Vamos a primeramente tomar una función polinómica de grado enésimo con coeficientes reales, eso es lo que le vamos a pedir. Y consideramos un valor x0 del dominio de la función, ¿no? Al ser un polinomio tiene dominio real. Nos vamos a posicionar en un x0 que es un valor constante. Bien, escribimos el polinomio de grado n con los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, reales, y los términos lineales x menos x0, x menos x0 al cuadrado, donde x0 es, repito, un valor constante. Vamos a analizar ahora las derivadas, las n derivadas de este polinomio. Por ser un polinomio es precisamente derivable. La derivada primera, a sub 0, desaparece porque es una constante. La derivada del paréntesis en todos los términos es 1. Así que acá cuando derivamos a sub 1 por el paréntesis queda sub 1. Acá es a sub 2 por 2 por el paréntesis, por 1 por regla de la cadena, más 3 por a sub 3 por el paréntesis, más 4 por a sub 4 por el paréntesis, hasta que la última sea n por a sub n por el paréntesis, ¿no? Este sería lo que resulta la derivada primera. La derivada de la derivada segunda, el término a sub 1 desaparece porque es constante. Nuevamente la derivada de los paréntesis es 1, así que ahora me va a quedar acá este término 2 por a sub 2. Acá 3 por 2 por a sub 3. El siguiente 4 por 3 por a sub 4 por el paréntesis. Y el último n por a sub... n por n menos 1 que baja multiplicando por a sub n por el paréntesis que pierde 1 en el grado, en el exponente, por la derivación. Tercera derivada, 2 por a sub 2 desaparece, me queda este término 3 por 2 por a sub 3. El siguiente es 4 por 3 por 2 por a sub 4 por el paréntesis. Bueno, y el último, n por n menos 1 por n menos 2 que baja multiplicando por a sub n y el exponente pierde 1. Y así cada vez que haga una derivada un término desaparece. Primero desaparece a sub 0 cuando derivo la primera vez, después a sub 1, después 2 por a sub 2, después ahora en la cuarta derivada va a desaparecer 3 por 2 por a sub 3 porque la derivada es 0, y cada uno de los exponentes va perdiendo 1. Hasta que la derivada enésima, la última derivada, me queda n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 que baja, por n menos 4 por n menos 5, así hasta que desaparece el paréntesis y solamente queda acá debajo n por n menos 1 por n menos 2, etc. Bien, todas estas derivadas ahora, incluyendo la función original, las vamos a evaluar en 0. Si nosotros evaluamos toda esta expresión en x0, todos los paréntesis desaparecen y p evaluado en x0 es a sub 0. P' evaluado en x0 es a sub 1 porque todos los paréntesis dan 0. P segunda evaluada en x0, acá, va a quedar 2 por a sub 0. 2 por a sub 0. De acá vamos a despejar a sub 2. Este 2 va a pasar dividiendo hacia abajo. Y 2 lo podría escribir como 2 por 1. Es decir, como 2 factorial. 2 pasa dividiendo. 2 factorial es 2 por 1. Bien, el siguiente acá se van todos los paréntesis. Queda 3 por 2 por a sub 3. Voy a despejar a sub 3. Va a pasar dividiendo el 3 y el 2. Es 3 por 2. Que es 3 por 2 por 1 también. Que es 3 factorial. Y el último acá, todo este n por n menos 1, por n menos 2, por n, etc. Todo esto que está acá es n factorial. ¿Sí? Todo este producto desde n hacia abajo, bajando 1 hasta 1, es n factorial. Por a sub n, que n factorial pasa dividiendo hacia el otro lado, y me queda sub n. Entonces, todo esto tomemos nota, llevémoslo acá arriba, porque ahora lo vamos a utilizar.
En esta expresión vamos a sustituir a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, todo por estas igualdades que están acá. Recordemos que a sub 0 es p evaluado en x0, ¿no? Ahí. A sub 0 p evaluado en x0, a sub 1 p' en x0, a sub 2 p segunda en x0 sobre 2 factorial, a sub 3 p tercera en x0 sobre 3 factorial, etcétera, hasta que a sub n es p derivada enésima de x0 sobre n factorial. Y lo que me quedó acá es lo que nosotros llamamos el polinomio de Taylor. ¿Sí? Esta aproximación, este sería el polinomio de Taylor para p. Bueno, si lo reescribimos con notación de sumatoria para que sea más corta, recordemos para el primer término que 0 factorial es 1, que 1 factorial también es 1, y fíjense que la derivada de orden 0, la derivada i, dice acá, la derivada de orden 0 es p, ¿no? Después, para i, desde 0 hasta n, se satisface la ecuación de arriba, o la expresión de arriba. Bueno, esto que llamamos el polinomio de Taylor, en el caso particular en el que x0 sea 0, lo vamos a llamar polinomio de Maclaurin. Pero lo que nos interesa a nosotros es desarrollar tanto el polinomio de Taylor como el polinomio de Maclaurin, que es cuando, repito, ¿no? Cuando x0 es 0, en una función que no sea un polinomio ya. Por un polinomio, si le aplicamos el polinomio de Taylor a un polinomio, estamos reescribiendo el polinomio distinto. Lo que nos va a interesar a nosotros es tomar una función f que no sea un polinomio, pero que tenga la condición de ser derivable en x0, que tenga n derivadas, y poder expresar esa función f mediante una aproximación que sea el polinomio de Taylor, pero lo importante es que sea polinómica. Convertir f, una función no necesariamente polinómica, en una aproximación polinomial, en un polinomio que se comporte igual que la función en el entorno de x0. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos la misma expresión que hicimos recién y lo único que hacemos es sustituir donde decía p por f. Esto es la fórmula del desarrollo en serie de potencias de la función f. Esto es lo que llamamos el polinomio de Taylor. Bueno, si x0 es 0, nuevamente me queda el polinomio de Maclaurin. Bien, hagamos un ejemplo. Tomamos la función e a la x, que no es claramente un polinomio, y vamos a expresar la función de arriba. ¿Qué necesitamos? Necesitamos n derivadas. El ejercicio podría decirme hacer el desarrollo en serie de potencias hasta orden 6, hasta orden 7, hasta orden 4. En este caso no me lo está planteando, así que voy a ir hasta el orden enésimo. Lo puedo hacer porque todas las derivadas de e a la x son e a la x. E a la x como función, su derivada es e a la x, su derivada segunda es e a la x, su derivada tercera es e a la x, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá donde se lee f de x0, va e elevado a la x0. Y cuando se lee f' de x0, también va e elevado a la x0. Y cuando se lee f segunda, también va a ir e elevado a la x0. Debajo siempre se respeta el factorial, que podríamos resolverlo o no, podríamos dejarlo así. Y nos queda, bueno, la función e a la x aproximadamente igual que este desarrollo en serie de potencias, ¿sí? X0 tampoco me lo da el ejercicio, podría dármelo, podría decirme en determinado x0 hacer el desarrollo en serie de potencias. Por ejemplo, si me dijese trabajar en x0 igual 0. Entonces, en este caso voy a venir a este desarrollo que hice y sustituir todas las x0 por 0. Entonces, en los paréntesis me va a quedar x únicamente, y e elevado a la 0, en todos los casos me va a dar 1. Entonces, lo que me quedó de este lado es un polinomio que se comporta alrededor de 0 igual que e a la x. Para valores cercanos a 0, por ejemplo 0,1, 0,2, menos 0,1, da exactamente lo mismo, o al menos muy aproximado, trabajar con e a la x que trabajar con el polinomio. Es una aproximación polinómica y mientras más términos tenga el polinomio, mejor va a ser la aproximación. El comportamiento de este polinomio en un entorno de 0, incluida su gráfica, es similar a e a la x. Mientras más me alejo de 0, más disímil es, ¿no? Y mayor es el error cometido. Bueno, ¿cuál es el error cometido? Bueno, es la diferencia, conceptualmente el error que nosotros cometemos es la diferencia entre el valor real y el valor que me da el polinomio. Por ejemplo, si yo quisiese saber cuál es el error para x igual 0,2, bueno, puedo calcular cuánto da e elevado a la 0,2 y calcular este polinomio en 0,2 y la resta va a ser el error, según como lo habíamos definido hace algunas diapositivas.
Muy bien, eso me permite a mí tener un concepto que es el de aproximación numérica de la función. Puedo trabajar con el polinomio de Taylor para saber cuánto vale aproximadamente una función no polinómica sacando la cuenta con un polinomio, que es por supuesto mucho más sencillo, además de tener la particularidad del polinomio ser siempre continuo y derivable, que no es una propiedad despreciable. Consideramos una función f entonces y su aproximación polinómica de grado n en un x0 determinado. ¿Sí? Ya habíamos dicho que el error cometido es la resta entre la función y el polinomio de orden n, ¿no? Esa n en su índice abajo está queriendo representar el orden del polinomio. Bueno, vamos a tomar un teorema que dice que si la función admite derivada de orden n más 1, es decir, un orden más, una derivada más del grado del polinomio en el que nosotros estamos aproximando a la función, entonces para un valor z comprendido entre x y x0, a ver acá despacio, x0 es el valor centro del entorno, en el ejemplo que usamos recién era 0, y x es el valor en el cual yo quiero sacar la aproximación numérica. Por ejemplo, si x0 es 0, x podría ser, no sé, 0,3. Entonces lo que dice este teorema es que para un valor z que está entre 0 y 0,3, es verdadero que la función es exactamente igual al polinomio y esta expresión. Esta expresión, si ustedes lo miran, es un término más del grado enésimo del desarrollo en serie de potencias. La derivada n más 1 de f, evaluada en z en este caso, sobre n más 1 factorial por x menos x0 elevado a la n más 1. Es decir, es como si hiciese el desarrollo en serie de potencia de Taylor en un término más del que necesito, pero en lugar de evaluarlo en x0, acá la derivada la evaluamos en z. Y que eso completa al polinomio para que esto sea una igualdad y no una aproximación. Es decir, es R, es el resto. Esa expresión ahí es el resto. Si eso lo denominamos el término del error o el término del resto. Muy bien, hagamos un ejemplo de todo esto. Consideremos la función e a la menos 2x. Lo que me pide este ejercicio es hacer la aproximación mediante un polinomio de grado 3, es decir, voy a necesitar 3 derivadas, me va a quedar un polinomio de 4 términos, y me pide acotar el error cometido, es decir, indicar qué error estoy cometiendo, qué diferencia va a haber entre el número real y la función si trabajo en 0,1, ¿no? X es 0,1, el número en el que yo quiero calcular e elevado a la menos 2 por 0,1, pero para eso vamos a usar el desarrollo en serie de potencias y quiero saber qué error estoy cometiendo. Bueno, necesitamos primero construir el polinomio de Taylor y para eso necesitamos 3 derivadas. Parto de la función, derivo por regla de la cadena, la derivada de e a la menos 2x es e a la menos 2x por menos 2. Vuelvo a derivar, aplico regla de la cadena, menos 2 no derivo, e a la menos 2x derivado es e a la menos 2x por menos 2, menos 2 por menos 2, 4. Bueno, vuelvo a derivar y hasta ahí esas derivadas las necesito para armar el polinomio de grado 3, el polinomio de Taylor de grado 3. Ahora, voy a necesitar la cuarta derivada para poder acotar el error cometido. Entonces, traemos la cuarta derivada, calculamos la cuarta derivada, me da 16 por e a la menos 2x. Tenemos que evaluar todo esto, tenemos que determinar el x0 en el cual vamos a trabajar. Como yo quiero trabajar con x igual 0,1, podría centrar mi entorno en 0 tranquilamente. Entonces, voy a hacer el desarrollo de Taylor en 0, lo cual me va a llevar a que el polinomio sea un polinomio de Maclaurin. Vamos a evaluar la función, la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera en 0 y la derivada cuarta en z. F evaluado en 0 me da 1, f' evaluado en 0 me da menos 2, f segunda me da cuarta, f tercero me da menos 8 y la cuarta derivada evaluamos en z. 16 por e a la menos 2 por z. Construimos ahora la aproximación polinómica. F evaluado en 0 más f' evaluado en 0 por x, sería x menos x0, pero x0 es 0, más la derivada segunda sobre 2 factorial por x al cuadrado, más la derivada tercera sobre 3 factorial por x al cubo, más la derivada cuarta evaluada en 0 sobre 4 factorial por x a la cuarta. Ajustamos los signos, calculamos los
los factoriales, simplificamos lo que podemos simplificar, nos queda expresado el polinomio de esa manera, donde la primera parte es la aproximación. ¿Sí? La parte verde sería la aproximación polinomial. Sería el desarrollo en serie de potencias, el polinomio de Taylor, el polinomio de Maclaurin, de e a la x en x0 igual 0. La última parte es la diferencia, es el término del error. Ya tengo respondida la primera parte, que es aproximar mediante un polinomio. Ahora lo que quiero hacer es acotar el error cometido cuando x es 0,1. Lógicamente, numéricamente hablando, podría calcular e a la 0,1, podría calcular esta parte verde en 0,1 y restarlos. Pero el tema, o lo interesante de esto, es ver a partir del error, del término del error, cuál es el error o cuál es la diferencia que voy a cometer. Bueno, para x igual 0,1, el error viene dado por la parte roja, ahí. Esto es el término del error. Quiero ver cuánto es lo más grande que esto puede valer. Acotar el error significa encontrar una cota, en este caso cota superior. Todo este término es positivo, siempre positivo. 2 sobre 3 por e a la 2z, para todo valor de z es un número positivo. 0,1 a la cuarta es un número positivo, así que el error es siempre positivo. La aproximación es por defecto. Siempre me va a dar un poquitito menos de lo que realmente vale e a la x. Entonces este error, como es siempre positivo, puedo desprenderlo de un módulo que hipotéticamente podría tener ahí si esa diferencia podría tomar valores positivos o negativos. Muy bien, 0,1 a la cuarta es 10 a la menos 4, ¿no? 0,1 es 1 sobre 10. Y lo reescribo convenientemente, por un lado la parte que es constante y por otro la parte que tiene z. ¿Por qué? Porque z es un número variable. Z, según lo que habíamos visto, es un número que anda entre 0 y 0,1. ¿Sí? 0 porque es el centro del entorno, donde hice el desarrollo en serie de potencias, y 0,1 porque es el valor en el cual estoy trabajando. Bueno, necesito encontrar una cota de esto, ¿no? Repito, 2 tercios por 10 a la menos 4 es un valor constante. Lo que puede variar es la parte de 1 sobre e elevado a la 2z. Z está acotado, en realidad acá dicen menores iguales, pero en realidad es más grande que 0 y es más chico que 0,1. Es un valor interior a 0 y 0,1. Eso obliga a que esta expresión 1 sobre e a la 2z esté acotado entre 0 y 1. Sabemos que es positivo, 0 no vale nunca, 1 sobre e a la 2z, ahí no tenemos problema con este menor, y vale 1 exactamente cuando z es 0, pero z no es 0 porque es un entorno de 0. Entonces, para todo otro número, esta cuenta acá abajo, da un número que hace que esté dividiendo 1 dividido algo. Entonces toda esta expresión, todo sobre algo que es un número mayor a 1, lo cual hace que 1 sobre eso sea menor a 1. Toda esta expresión está acotada entre 0 y 1, para valores entre 0 y 0,1. Consecuentemente, como toda esta parte, todo esto que está marcado, está entre 0 y 1, es cierto que si el error es exactamente igual a esto, entonces el error es menor a 2 tercios por 10 a la menos 4. ¿Por qué? Porque si le quito esto, lo estoy achicando. ¿Está bien? Esta cuenta, si yo le quito esto, como esto es un número menor a 1, lo que hace es agrandar esta cuenta. Entonces lo más grande que esto puede valer es 1. Este sería el tope superior de esta expresión. Es una cota superior. Es más, esta cuenta, 2 tercios por 10 a la menos 4, incluso es menor que 10 a la menos 4. 2 tercios por 10 a la menos 4 es más chico que 10 a la menos 4. Entonces, toda esta expresión de error termina siendo, por propiedad transitiva, menor a 10 a la menos 4. ¿Qué significa esto? Que el error cometido viene en el orden del 0,0001. Viene recién en el cuarto decimal, en el cuarto dígito decimal. Un ejemplo más, ahora el ejercicio me pide hallar el coseno de pi sobre 6 con 4 cifras decimales exactas. A diferencia del caso anterior, donde me daba el orden del polinomio, acá no me lo dice, y lo que me pone como condición es la cota del error que debo cometer. El error no debe ser superior a las 4 cifras decimales exactas. ¿Qué significa esto? Que el término del error, el módulo del término del error, en este caso, tiene que ser menor a 10 a la menos 4, ¿no? El módulo ponemos porque puede
el error ser un número positivo o un número negativo. Es decir, que cuando calculo con el polinomio me dé o un poco más grande del valor real, lo cual haría que el error sea negativo, o un poco más chico que el valor real, lo cual haría que el error sea un número positivo. Bien, acá no me está diciendo si el número calculado tiene que ser por exceso o por defecto. Me pide que las primeras 4 decimales de la expresión sean exactas. Bueno, vamos a construir el término del error entonces. Para eso necesitamos el orden n+1 de la derivada del coseno de x. Como no sabemos cuánto es n, dejamos la derivada como n+1. Esto, ojo acá, que no es potencia, es orden de derivación. Y la derivada tiene que estar, en este caso, como estamos acotando el error, tiene que estar evaluado en z. Sobre n+1 factorial por x menos x0 sería acá elevado a la n+1. Todo ese módulo menor a 10 a la menos 4. ¿Por qué 0? Bueno, porque yo necesito que pi sobre 6 sea el valor x cercano al x0 en el cual yo voy a centrar mi entorno de aproximación. Bueno, pi sobre 6, que es 30 grados, necesito un valor cercano. Podría tomar pi sobre 2, que es 90 grados, podría tomar pi sobre 4, podría tomar un número que sea cercano a pi sobre 6, pero que sea cómodo para trabajar con los cálculos. Entonces por eso estoy eligiendo 0. ¿No? 0 es un número relativamente cercano a 30 grados en grados. Y en radianes, bueno, pi sobre 6 es 0,50 y pico. Muy bien, tomamos el término del error, el módulo. Lo reescribimos de manera que de un lado nos quede la parte variable, que es lo que contiene a z, y del otro nos quede la parte constante, que en este caso no estoy sustituyendo la x, porque x, recordemos que es el valor en el cual yo quiero trabajar, que en este caso es pi sobre 6. Y z es un número comprendido entre el centro del entorno, que es 0, y el número que estoy trabajando, que es pi sobre 6. Z va entre 0 y 30 grados. Bien, este módulo acá, este módulo que es variable, el del coseno de z derivado n+1 vez, tenemos que tener en cuenta que está acotado por 1. ¿Por qué? Porque si es coseno, el coseno va entre -1 y 1. Y si es una derivada, va a ser seno. Entonces también está acotado entre 0 y 1. Y si vuelvo a derivar, me podrá quedar menos coseno, que sigue acotado entre 1 y -1. Y si vuelvo a derivar, me podrá quedar seno, coseno, menos coseno, etcétera. Sabemos que es cíclica la derivación de tanto el seno como del coseno. Pero en cualquiera de los casos queda acotado entre 1 y -1. Y como tenemos un módulo acá, está acotado por 1. Es decir, esta cuenta que está acá, que es un producto, es más grande, lo más grande que esto puede ser, ¿sí? este producto entre dos módulos, el número más grande que tiene es cuando este módulo vale 1. ¿Sí? Cuando este módulo vale 1. Como yo voy de 0 a pi sobre 6, ¿sí? De 0 a pi sobre 6, esta cuenta puede, cuando es coseno, puede llegar a valer 1, cuando es 0, y el seno vale 0 en pi sobre 2, así que z no va a poder, si es seno no va a poder llegar a valer 1. Si es coseno podríamos pensar que sí, pero en realidad como no voy a usar 0, porque es el centro del entorno, tampoco va a valer 1 este módulo. Entonces toda esta cuenta tiene por cota superior a sustituir este módulo por un 1. Toda esta cuenta es más chica que esta cuenta, porque esta cuenta, ¿sí?, tiene como número máximo un 1. Para x igual pi sobre 6, ahora que es el número en el cual yo estoy trabajando, tenemos que analizar qué pasa con x elevado a la n+1. Este n+1 sí es potencia. X elevado a la n+1. Necesitamos una cota de pi sobre 6 elevado a la n+1. Bueno, como dije recién, pi sobre 6 es, si lo tomamos como decimal, es aproximadamente 0,50 y pico. Y cada vez que lo multiplicamos por sí mismo, el número se hace más chico. Mientras más grande sea n, este resultado de acá arriba es cada vez más chico. Podría decir que es menor a 0,5, por ejemplo. En realidad depende del orden que tome. Para pi sobre 6 es 0,50 y pico. Ya para la derivada primera me va a quedar... para la derivada primera me va a quedar 0,50 y pico. Para la derivada segunda ya me va a quedar 0,50 y pico por 0,50 y pico será 0,20 y pico. Para la derivada tercera ya 0,120 y pico me va a quedar. Entonces cada vez se va haciendo más chico. Entonces tomo
como cota superior, y con esta justificación, 0,5. Entonces, ¿qué pasa? Este módulo ahora, este módulo, queda acotado por 0,5. Acá lo tomamos por 0,5, ¿no? Acá este 0,5 es aproximado, lo que da pi sobre 6, y esta cuenta es más chica, sin importar cuánto sea esta potencia, siempre que sea positiva, ¿no? N es el orden de derivación, N no puede ser menos 8. ¿Sí? Este es el orden de derivación, entonces toda esta cuenta es más chico que 0,5 dividido n más 1 factorial. Tengo entonces que toda esta expresión que me queda dentro del módulo es cota superior del error. Ahora bien, n más 1 factorial es un número positivo, 0,5 es un número positivo, lo podría reescribir sin el módulo, incluso podría 0,5 reexpresarlo como un medio. Entonces, ¿qué es lo que le estoy pidiendo? Que 1 sobre 2 por n más 1 factorial sea 10 a la menos 4. Es decir, que n más 1 factorial sea más grande que 10 a la 4 sobre 2, ¿no? Este 2 pasa hacia el otro lado multiplicando, es 2 sobre 10 a la 4, damos vuelta a los dos lados de la inecuación, invertimos la inecuación, o vamos, despejamos n más 1 factorial. Necesito un número tal que n más 1 factorial sea más grande que 10 elevado a la cuarta sobre 2. 10 elevado a la cuarta es 10.000, así que dividido 2 necesito un n tal que esto me quede más grande que 5.000. Muy bien, el factorial de 6 es 720 y el factorial de 7 es 5040. Entonces, si este factorial es 7, alcanzo a la cota que yo quería. Eso quiere decir que para que el error sea lo que yo necesito, n más 1 debe ser 7. Y por lo tanto, el orden del polinomio de Taylor, que tiene que ser n, tiene que ser 6. Necesitamos las derivadas sucesivas hasta el orden 6 del coseno de x, menos seno de x, menos coseno de x, seno de x. Se repite coseno de x, menos seno de x, menos coseno de x, y hasta ahí tenemos el orden 6. Ahora los vamos a evaluar todas en el x0 que elegimos, que fue 0. Necesito f evaluado en 0, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, coseno de 0 vuelve a ser 1, 0, 1, 0 y menos 1. Vamos hacia la fórmula de la aproximación, en este caso es en 0, f evaluado en 0, f' evaluado en 0 por x, f segunda sobre 2 factorial por x al cuadrado, f tercera sobre 3 factorial por x al cubo, etc. Sustituimos f en 0, f', f segunda, f tercera, sustituimos todos estos valores. Bien, tenemos que el coseno se comporta para valores cercanos a 0 aproximadamente como 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial más x cuarta sobre 4 factorial menos x sexta sobre 6 factorial. ¿Cómo calculo en pi sobre 6? Bueno, tengo que sustituir ahora x por pi sobre 6, que como decía recién aproximadamente 0,5236, y si sacamos la cuenta en el polinomio da 0,866024, y si sacamos la cuenta del coseno exacto da 8666025. Fíjense que estamos respetando que tenemos no solamente 4 sino 5 decimales exactos, y si redondeamos al quinto decimal, bueno, ahí aparece la diferencia, porque el 24 se redondea a 2 y el 25 a 3, pero los 4 primeros decimales son exactos. Muy bien, eso es todo para la clase correspondiente al desarrollo en serie de potencias.